¿Qué tal, amigos oyentes? Muy bienvenidos a un capítulo más de La Otra Historia con el profesor Memo Ángel. Estamos tocando la serie de las lenguas del mundo y hoy vamos a hablar sobre el griego. Valga decir, Memo, que el griego es también una lengua indoeuropea, como el latín, del que ya estuvimos hablando en un programa anterior, y como casi todas las lenguas que hoy existen en Europa, incluido el castellano. Y para hacer una pequeña introducción sobre el griego, tendríamos que empezar diciendo, por ejemplo, que el latín tiene gran influencia del griego, que gran parte de las palabras latinas tienen su origen griego, y que aunque Roma en un momento dado venció a Grecia, la cultura y el idioma griego continuó a la par con el latín. Hay lugares de España, Memo, donde se enseñaban ambos idiomas. Los moros, por ejemplo, eran grandes estudiantes de la cultura griega, y este idioma, el griego, continuó influyendo al español durante la ocupación de los moros. Sí, ahí hay unas apreciaciones muy, muy lindas, porque el griego realmente fue el paso que utilizaron los árabes para llevar a los mismos pensadores griegos a Occidente. Entonces los traducían del griego lo llevaban al siríaco, del siríaco lo llevaban al árabe, del árabe lo planteaban ya, por ejemplo, en ciudades como Córdoba o ciudades como Sevilla o Granada, donde la gente eran muy buenos traductores, y a partir de ahí los conducían hacia el latín y en buena medida hacia las lenguas locales. Entonces el griego sirvió para alimentar en la Edad Media, alimentar toda la filosofía que va a ser la escolástica después, sirvió para alimentar toda la filosofía judía. A través, por ejemplo, Aristóteles entra a cumplir un papel muy interesante en la filosofía de Maimónides. El neoplatonismo, a pesar de que ya había neoplatonismo que se trabajaba en latín, pero se desconocían todos los otros filósofos que estaban de acuerdo o en desacuerdo con Platón. Entonces el griego sirvió como esa lengua básica para alimentar la forma de pensar que hoy en día tenemos, teniendo en cuenta de que hoy en día nosotros pensamos de acuerdo con los griegos. Tenemos una forma griega de organizar las ideas, si se puede llamar así. Sí, claro, incluso, a ver, si uno habla de un idealista, ¿qué es un idealista? Es un platónico, es un neoplatónico, alguien que está buscando la perfección de una idea perfecta que le permita leer lo que se desprende de esa idea. Si estamos hablando de las formas de clasificación del mundo, por ejemplo, estaríamos remitiéndonos a Aristóteles, de cómo Aristóteles es el que crea términos como especie, género, en fin, empieza pues a configurar el mundo y a clasificarlo. A ver, el griego, tú ahora anotabas, es de pronto la lengua más importante de todas las lenguas indoeuropeas, porque le soluciona un problema a las lenguas indoeuropeas, y es que los griegos son los primeros en utilizar vocales, o sea, en escribir las vocales. Anteriormente, antes del griego, los grupos de letras se configuraban a través de letras no vocálicas, o sea, lo que nosotros llamamos las consonantes. Entonces eran unas lenguas que presentaban alguna dificultad porque había que aprender a leerlas y a entenderlas a partir de la raíz, de las 3 primeras letras de la raíz. Entre ellas una lengua que va a influenciar mucho al griego, y que los griegos casi que van a tomar el mismo grupo de letras para nombrar su alfabeto, que es el hebreo. Aquí yo creo que es bueno aclarar un poquito. Los griegos, por ejemplo, nombran alfa, beta, gamma, delta, y eso lo toman de letras hebreas como Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Entonces casi que hacen la misma ordenación, incluso terminan, el hebreo comienza en Aleph y termina en Taf, y el griego comienza en
en alfa y termina en tau, o termina o en omega, pues como ellos ya, porque ya crearon esas vocales. A partir de ponerle vocales escritas a la lengua se facilita para ser leída, ¿cierto? No es lo que le pasaba, porque es lo que pasa, por ejemplo, con las interpretaciones que se le dan a la Biblia, como la Biblia carece de vocales, el texto en hebreo carece de vocales, entonces se están buscando ver qué quisieron decir ahí, porque yo puedo utilizar, por ejemplo, las consonantes M y L, pero yo puedo leer ahí mal, puedo leer mil, si desconozco la vocal. Claro. Pero con los griegos ya se acaba ese problema. Entonces eso es lo que le da una vitalidad muy importante al griego, al punto de que muchos hebraístas importantes, muchos judíos sabios comienzan a hablar griego para poder entrar a discutir sobre los temas que venían leyendo en hebreo o en arameo. Entonces ahí es donde se da, antes de Cristo, se da la Biblia de los 70, que es llevar la Biblia, sí, claro, llevarla del hebreo al griego, pero ya con la facilidad de las vocales. Entonces ya sería una Biblia que no permitiría las interpretaciones de qué quiso decir, sino que ya empezaría la hermenéutica sobre la Biblia. Pero cuando usted está hablando de esa Biblia, ¿está hablando del Antiguo Testamento o incluido ya el Nuevo Testamento? Es el Antiguo Testamento, lo que se llama el Tanaj, que son la Torá, los profetas y las crónicas, ¿cierto? Que es la versión de los 70, donde 70, que además es muy lindo por el número, que es un número pues casi que cabalístico, no se sientan a darle ya el punto final a la redacción de la Biblia, porque ya tiene vocales, o sea, ya no se va a especular en esta palabra de la Torá que quisieron decir, o aparecen tales equivalencias, entonces tenemos que contextualizar esas equivalencias, descartar las que no son, dejar las que son, para ya simplemente tener una certeza, y a partir de ahí ya sí comenzar a interpretar el texto a través de la hermenéutica, o sea, qué metáfora significa, a qué ética, a qué comportamiento ético me lleva, cómo me acerca a Dios, etcétera, etcétera. Ahora, con el griego, que va a ser el gran alimentador del latín, porque si algo sucedió en el mundo romano, fue que los romanos nunca desecharon lo que aprendían de los pueblos que vencían. Entonces los romanos, al vencer a los griegos, a pesar de que les destruyeron toda su arte tangible, o sea, las estatuas, los edificios, todo eso, sin embargo se trajeron la idea de que era una lengua muy completa, y a través de ese alfabeto le dieron mucha fuerza al abecedario y a los conceptos de pensamiento de los griegos. Ahora, ¿qué hicieron los griegos con esa lengua? Pues hicieron de todo. Primero, lograron, por ejemplo, en el caso de Hesíodo, en el caso de Homero, lograron configurar ya de manera escrita y para la posteridad, porque ya el texto fue como quedó escrito, toda su mitología. ¿Cierto? Toda una mitología importante que no solamente tiene que ver con lo que los dioses querían hacer o con las preguntas que los griegos se hacían con relación a los dioses, sino que también van a contar toda la conquista del Mediterráneo y todo el manejo del mar Egeo, que es donde se van a mover. Eso pues sería como un logro muy importante. Fuera de eso,
van a utilizar el griego para comenzar con los primeros libros de historia. A pesar de que históricamente se ha demostrado que los libros de Heródoto pues difieren mucho de hechos históricos, tienen más de leyendas y de lo que él mismo se imaginaba, de cómo eran las cosas, porque más bien son como unas crónicas de viajes. De todas maneras ya le da una estructura de que sobre qué es que se debe contar, sobre qué elementos se van a configurar las historias, y ya luego van a introducir este griego al arte. Entonces van a tener esas grandes expresiones del teatro, la tragedia, la comedia, entonces aparecen Eurípides, Esquilo, pues esta gente que es completamente necesaria para entender lo que hoy en día sería la mente humana. Porque hay una cosa muy linda y es como Freud se involucra en ese mundo griego para poder entender qué es lo que le atormenta la mente, ¿cierto? Cuáles son los tabúes, cuáles son las permisiones, cuál es la constante del hombre para huir de los fantasmas que tiene y buscar lo que se llamaría la felicidad. En fin, pues aparecen ya pues todo ese rollo psicoanalítico. Memo ha hablado durante el programa, ha utilizado dos términos indistintamente y quisiéramos saber si se utilizan indistintamente, tienen alguna relación o no. El uno es el abecedario y el otro es el alfabeto. Sí, pues yo soy un defensor de que las cosas tienen que llamar como por el nombre que tienen. Entonces yo no entendería el alfabeto hebreo, no, porque el alfabeto hebreo es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, entonces yo entiendo un alefato. ¿Cierto? Lo mismo pasa, los árabes empiezan el grupo de letras por la letra alif, por lo tanto se llama un alifato. Los griegos envían alfa, beta, gamma, entonces tienen un alfabeto. Y nosotros tenemos un ABCD, un abecedario. ¿Cierto? Claro que eso lo ve uno en los mismos diccionarios de la Academia de la Lengua. ¿Cierto? Alfabeto hebreo, dice ese de tata. Sería una contradicción. Bueno, pues para mí es una contradicción, porque le están quitando la esencia que contiene la palabra, porque es que las palabras no se usan indistintamente. Cuando yo le pronuncio, por ejemplo, alfabeto, me están hablando de la letra alfa, de la letra beta, de la letra gamma, y me están llevando al mundo griego. ¿Cierto? Pero si a mí me dicen, este es el alfabeto persa, y supongamos que yo soy un extranjero y leo alfabeto persa, ¿serán los griegos en Persia? ¿Cierto? O sea, entonces las cosas tienen un sentido básico y cada palabra encierra lo que es propio de esa palabra, que era la gran discusión medieval, sobre qué contiene la palabra rosa. Pues todo lo que tiene que ver con las rosas, el color rosa, la planta de la rosa, el perfume de la rosa, la espina de la rosa y un montón de cosas, pero por fuera de la palabra rosa no hay vacas, por dentro de la palabra rosa no hay ni vacas, ni caballos, no hay nada de eso. ¿Cierto? O sea que lo lógico sería hablar en castellano del abecedario. Del abecedario, porque además es lo que nos conforma a las lenguas latinas, que utilizamos el abecedario, porque ese es nuestro orden de designar los símbolos a través de los cuales escribimos. Siempre hemos escuchado hablar cuando uno lee algo o escucha algo sobre el griego, ha escuchado una palabrita ahí anexa que es el koiné. ¿Qué tiene que ver el koiné con el griego? Y creo también que está muy relacionado, o usted me corregirá, con la Biblia. A ver, realmente la Biblia plantea algo que es muy importante. Los primeros 5 libros de la Biblia, que en griego se llamó el Pentateuco, o sea, establecen la instrucción para vivir, para sentirse vivo, en buenos términos. En los primeros 5 libros de la Biblia entenderíamos todos los principios morales, cuáles son las buenas costumbres, entenderíamos cuáles son los imperativos categóricos de los que después habló Kant, que es aquello que realmente no debo hacer para no dañar mi vida. Y en esos primeros 5 libros de la Biblia
también me van a preparar para entender mejor el mundo, porque el mundo no es por lo que yo sepa de él, sino por el buen uso que haga de él. ¿Cierto? Por eso hay en el mundo de la Biblia hay un concepto que es la justicia. La justicia la aplicaré cuando haya hecho primero justicia en mí, antes no. Entonces, esa sería la Torá. La Torá nos lleva a los profetas, que sería la actitud crítica. Siempre necesitamos a alguien que nos recuerde a qué conducen los errores, ¿cierto? Y es el papel grande que han tenido los profetas, recordar qué pasa cuando se comete un error y establecer claramente cuáles son las señales que hay que ver para entender que va a acontecer un gran suceso. Y luego vienen las crónicas, en las que daríamos razón de quiénes somos nosotros y qué nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, yo creo que todo eso lo contiene también, de alguna manera, la palabra koiné, ¿cierto? Que trataría o encerraría en su síntesis estar vivo, pues el valor de estar vivo, ¿cierto? Ya con los griegos vamos a entender ya después un montón de palabras muy importantes, por ejemplo, la política, el gobierno de la ciudad, pero antes que gobierno es el comportamiento bueno de la ciudad. Hará una buena política aquel que logre que la ciudad se comporte como es debido, ¿cierto? Y que el ciudadano cumpla los papeles debidos, no porque se los ordenamos, sino porque con esos papeles que él cumple se sentirá mejor como ciudadano, se sentirá mejor viviendo ahí. Y así pues nos vamos llenando de palabras griegas, a través de las cuales iríamos entendiendo la razón del mundo, porque es que la sonoridad de la palabra griega más el contenido de la palabra griega me está estableciendo que el mundo es una serie de cosas que no están al azar, sino que son hechos necesarios para que yo pueda tener esa conciencia del mundo. O sea, la conciencia me gusta mucho como la define Wittgenstein. La conciencia es aquel concepto que tengo de algo y del cual ya no dudo más. Y a partir de tener ese concepto muy claro de algo, obviamente entiendo mejor lo que sucede y entiendo las razones. Entonces, con los griegos, con la lengua que complejizan, por eso los evangelios van a ser escritos en griego, las cartas de San Pablo, los hechos de los apóstoles. A ver, le dan, a través de cada palabra, le están dando una razón de existencia necesaria a todo lo que nombran. Entonces el hecho de una palabra como antropocentrismo, ¿cierto? El hombre como centro de las cosas. Eso ya entra en una discusión filosófica muy interesante, porque sin entrar pues ya en discusiones de orden teológico y estas cosas, y no más bien de orden muy humano, y como humanos pues somos muy ignorantes. El hombre ha concebido el mundo alrededor de él. Yo a veces me he hecho esa pregunta: ¿qué sucedería si desaparece el ser humano de la tierra? Entonces ahí desaparece la palabra montaña, la palabra río, la palabra luna, la palabra sol, las matemáticas, todo lo que hemos concebido. Y si llega un extraterrestre, no va a decir esa es la luna, no le pondrá otra cosa, ¿cierto? Ya eso es cuadrado. Entonces ya, porque lo que hemos hecho los seres humanos, y los griegos pues como que cumplieron con esa tarea, fue empezar a nombrar de acuerdo a unos principios lógicos todo aquello que nos rodea, y después eso lo fuimos llenando de razones, de significados, y fuimos construyendo un mundo a través del cual nos entendemos, pero que no necesariamente es un mundo que es cierto para el hombre, pero yo no sé para un señor de la galaxia X325 si eso será o no será. Ahora, hay una palabra muy bella que es el ethos, el comportamiento. Para ellos fue muy importante ser griego,
De hecho, los griegos determinaron como pueblos inferiores a todo aquel que no era griego, porque veían que los demás, los otros, no tenían un buen comportamiento. Porque para los griegos, como dice Yaga en un libro que se llama La Paideia, Bernhard Yaga, un autor alemán, para el griego lo más importante es la educación que consiste en ingresar en la realidad para embellecerla, en lugar de ingresar en la realidad para destruirla, ¿cierto? La realidad es algo que me permite vivir y que en la medida en que yo la embellezco me permite vivir mejor. Entonces, con esa paideia, esa educación, ellos le van a dar mucha fuerza a la palabra comportamiento, el ethos, ese comportamiento que me llevará a buscar que el orden funcione, porque hay una palabra griega que es muy bonita, que es cosmos, que es un cosmos, es un orden, ¿cierto?, que se va dando. Hay otra, pues, en el pésimo griego que yo manejo, pero es kalekalos, que es lo bello. ¿Y qué es lo bello? Bello es todo aquello que está en orden, ¿cierto? Entonces, a partir de ¿qué buscaría el comportamiento? Establecer un orden, o sea, establecer una belleza. Entonces, para los griegos fue muy importante que todo eso que producían, toda su arquitectura, toda su escritura, porque la escritura griega, los diálogos de Platón, las tesis de Aristóteles, desde la metafísica, la política, el organón, pues todo esto, el mismo teatro, son frases construidas de manera bella, muy bella, que es algo, por ejemplo, que nosotros se nos ha olvidado en la educación moderna, y es utilizar elementos como el epíteto, ese adjetivo que me define de manera muy clara que es el sustantivo, ¿cierto? Entonces la gente empieza a leer la Ilíada o la Odisea, ¿cierto? Y entonces dicen, es que esto no lo entiende nadie. Mire, ahí dice las lanudas ovejas. No es que las ovejas, para que sean ovejas, tienen que ser lanudas, sino si tienen pelos, si tienen púas, o si tienen escamas, no son ovejas, ¿cierto? Entonces, esa forma de la escritura bella los llevó a unas formas gramaticales muy importantes que les permitieron, a través de esa lengua y a través de la escritura que venían realizando, entender el mundo de una manera cósmica, o sea, ordenada. Porque el mundo es eso. ¿Qué le pasa a uno cuando está enloqueciendo? Que se le desordena el mundo. El problema de un loco es que tiene el mundo desordenado, ¿cierto? El problema del que se ofusca es que se le desordena el mundo. Y cuando uno entra en una etapa de tranquilidad, ¿cuál es la tranquilidad? Que uno tiene ordenado el mundo. Cada cosa está colocada donde debe estar, cada cosa tiene el valor que tiene, etcétera. Y eso lo lograron los griegos. Primero por desarrollar una gran filosofía, todavía principios. Estos días hablaba yo con unos amigos aquí en la universidad, hay un señor que se llama Genófanes, y de Genófanes parece que ha pescado toda la filosofía occidental, sin nombrarlo, pero el señor dio las ideas, ¿cierto? Es un hombre tan claro que lo único que, en la medida en que uno lo lee, se le va ocurriendo lo que dijo Descartes, lo que dijo Spinoza, lo que dijo Leibniz, un montón de gente parece. Y este Genófanes lo que hace es un planteamiento de un mundo ordenado. Ahora, esos planteamientos se les ocurren a los griegos cuando se hacen grandes preguntas, y es una cosa importante en el idioma griego, y es que la pregunta logra tener mucho más contenido por la complejidad de la lengua que esas otras lenguas que no tienen esa misma complejidad. O sea, en la pregunta que se hace el griego, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo más, el elemento más común que hay en todo el universo? Si encontramos ese elemento más común y que sea subyacente a todas las cosas, entenderíamos qué es lo que mueve el mundo.
¿cierto? Pero para eso necesitan conocer la palabra subyacente, para eso necesitan conocer la palabra más común, no sé qué. Entonces algunos dicen, no, es el agua, el otro dice, bueno, no, espérate, eso no es el agua, es tal cosa, es tal otra. Pero eso enriquece mucho una lengua. Entonces los griegos desaparecen, porque Roma hereda Grecia, ¿cierto? Desaparece todo ese mundo que se había creado en el siglo de Pericles, por ejemplo, ¿cierto? Que es uno de los siglos más inteligentes que ha tenido el mundo, y la historia del mundo. Y al sobrevivir la lengua, sobreviven todos esos textos. Y ya en el Renacimiento, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, y aquí pues que me perdone Gonzalo Soto, se crea un griego macarrónico ahí, muy simpaticón, pero a través de ese griego rescatan todo ese mundo griego que necesitaban los renacentistas para legitimar el origen de Europa. O sea, donde había nacido Europa, los renacentistas, que son idealistas, se preocupan de tener un origen noble, entonces lo encuentran entre los griegos. Ya los árabes, que habían trabajado todo Aristóteles, que además en Occidente Aristóteles había caído en desgracia, porque Occidente, a partir del cristianismo, fue platónico, ¿no? Entonces los árabes se encargan de traer a Aristóteles, y Aristóteles embellece mucho más la filosofía medieval, y luego va a embellecer a través de ese latín que llega al Renacimiento y que ya pueden comprobar desde el Renacimiento los textos en griego, va a crear por lo que hoy en día nosotros conocemos como la Edad Moderna. O sea, donde el hombre deja la forma de pensar que le venía planteando el latín a través de teorías neoplatónicas y asume la edad de la razón, que no sé pues si haya sido un acierto o no. Lo que sí entendemos es que la edad de la razón se asumió a partir de los presupuestos griegos y aristotélicos. Memo, al escucharlo hablar a ustedes sobre el griego, uno se pone a ver estas culturas latinas, descendientes de Roma, descendientes de los romanos, como somos inclusive nosotros, y nos damos cuenta que quizás somos más griegos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de concebir el mundo, somos quizás más griegos que latinos. ¿Se podría pensar eso así, Memo? ¿Se podría decir que somos más griegos que latinos? A veces es una pregunta buena. Yo creo que nosotros seríamos más griegos si el Estado no nos hubiera quitado la oportunidad de serlo. O sea, aquí yo creo que en América Latina hay como una venganza contra América Latina. América Latina, en los sistemas educativos, cortaron con las raíces de la lengua, cortaron con el latín y cortaron con el griego. Entonces, por ejemplo, yo nunca estudié griego ni latín, como hacen en los países desarrollados, y a partir de ahí me perdí, primero, asombrarme con ese par de culturas, y segundo, acceder a la ciencia. Entonces, si nosotros tomáramos de nuevo esas bases del griego desde el colegio, por ejemplo, las bases del latín desde el colegio, llegaríamos al conocimiento, yo creo que 10 veces más rápido de lo que llegamos hoy en día. Pero es que mucha gente piensa que pérdida de tiempo estudiar latín, una lengua que ya no se habla, o estudiar el griego clásico, unas lenguas muertas. Sí, a ver, están muertas, y eso es cierto, están muertas porque no les damos la vida que necesitan. Es que la lengua griega, por ejemplo, uno ve errores en grandes autores. Vamos a hablar de Alejandro Magno, como que vamos a hablar de Alejandro Magno. Es que Alejandro ya implica que es grande, la palabra Alejandro. O sea que eso sería un pleonasmo más o menos. Sí, claro. Vamos a hablar del hombre grande, ¿cierto? Alejandro es hombre grande, entonces como que Alejandro Magno. Entonces eso es lo que nos está llevando, ese desconocimiento, esas lenguas que no sé quién las mató, porque es que una lengua se muere es cuando se deja de usar, no cuando se deja de hablar. ¿Cierto? Por ejemplo, en el judaísmo hay una lengua
antiquísima, que era la lengua de los caldeos y los babilonios, que es el arameo, pero el arameo se mantiene vivo, completamente vivo. En este momento hay un montón de rabinos en una yeshiva, en un seminario en alguna parte, alegando en arameo y sobre lo que dice ahí en arameo. Entonces una lengua se muere, realmente es cuando se deja de usarla. Entre nosotros sí podríamos hablar de que son lenguas muertas, porque el sistema educativo no nos permitió usar esas lenguas. Y no estoy hablando de que se use a nivel de universidad, no. Eso hay que usarlo desde la primaria. Desde la primaria los niños deberían tener muy claro un N número de palabras en griego y N número de palabras en latín, y luego llevar esto al bachillerato, para que a partir de ahí, primero, hablaran más correctamente, y segundo, al entrar a leer un texto científico, un texto psicológico, un texto filosófico, o cualquier texto supuestamente oscuro, entendieran. Porque es que, ¿qué es lo que hace que un lector normal abandone un texto? Su desconocimiento del griego y del latín. Si él conociera bien el griego y el latín, el texto sigue estando muy bien escrito, ¿no? Porque lo que buscan estas lenguas, y una lengua como el griego, es una máxima claridad. Por eso vuelvo a lo que decíamos al principio, de cómo ellos crean las vocales simplemente para que ya no queden dudas. El último acercamiento al latín que tuvimos fue, yo recuerdo a mis padres hablando de la misa en latín. Eso fue el último rezago que tuvimos, por lo menos en Colombia, al menos del latín, del griego ni se diga. Sí, claro. Hay un hombre aquí en Antioquia que es famoso, pues, Ñito Restrepo, el que escribió El cancionero de Antioquia, un gran trovador. Y Ñito fue uno de los que se anduvo el mundo. Y cuando llegaba a países donde donde no sabía la lengua, por ejemplo Suecia, ¿qué hacemos ahora en Suecia? A buscar el cura de la iglesia y hablamos en latín. Y a partir del latín aprendía dónde quedaba la panadería, cuánto valían las cosas. Sí, hemos perdido una entrada al conocimiento. Es que el tercer mundo no es gratuito. El tercer mundo es primero un estado mental. O sea, es la autocompasión, es una gente que se tiene mucha autocompasión, y a partir de ahí, entonces, pobrecito yo, y no avanzo más. Y segundo, es que en el tercer mundo no hacemos más sino cubrir los diamantes para que nadie los vea. La diferencia entre la velocidad de conocimiento de un alemán y la velocidad de conocimiento de un colombiano es simplemente que el alemán tiene más conocimientos sobre el latín y sobre el griego. A partir de ahí este señor va volando. A partir de ahí un hombre que no habla una lengua romance, que se le complicaría, es capaz de aprender español, francés, portugués, se da 3 años y los habla. A partir de ahí aprende psicología a una gran velocidad, aprende matemáticas, conceptos matemáticos, geométricos a una gran velocidad, porque es que todo esto está marcado por palabras griegas, y entonces al entender la palabra entiendo el concepto. Lo peor que nos pasa a nosotros es que no entendemos la palabra, y al no entender la palabra el mundo se oscurece, ¿cierto? Porque es que las cosas existen, como decía Filón de Alejandría, precisamente un judío helenizado, un gran filósofo de lo contemporáneo de Jesucristo, decía una cosa muy simple: si hay la palabra, existe la cosa; si no hay la palabra, la cosa desaparece. Pero entonces no decía que existiera la palabra vaca, ¿no? Porque la palabra vaca es una forma de nombrar. También tenía que existir el significado. Y lo interesante de las palabras griegas son los significados que contienen, que son significados muy profundos y son significados que se prestan a discusiones muy inteligentes. Memo, ¿cómo es la historia de la llegada, la influencia de la lengua griega en el castellano? A ver, la lengua griega en el castellano realmente llega a través del latín. Los que más sabían griego eran los judíos y los árabes, porque realmente son las grandes escuelas de traducción. Entonces
en el mundo judío el griego era una lengua común, porque desde Alejandría, desde las comunidades de Alejandría, ahí se mantenían dos lenguas, una que era el arameo, que venía de las academias de Pumbedita en Persia, y había el griego alejandrino. Entonces, de ahí provenían muchos textos, y dentro de la formación normal de un intelectual judío español estaba saber el árabe, porque todos hablaban árabe en esa época, el hebreo para poder ir a rezar y el griego para entender el mundo, porque es que el mundo mediterráneo se movía con palabras griegas, y para hombres que tenían oficios como hacer cartas de marear, como explicar las formas de usar los puertos, las formas de entender el mundo a través del cielo, porque una de las lenguas más importantes que había, que además se llamaba una ciencia judía, era la astronomía, ¿cierto? Porque era el camino del cielo, era el camino de los navegantes. Entonces la palabra astronomía ya viene cargada de griego, ¿cierto? Y los árabes, porque tenían la parte intelectual árabe que se fue montando a través de Aristóteles, desde el árabe, el caldeo o el siríaco, que fue lo que empezó a manejar Avicena, por ejemplo, aparte de que Avicena también hablaba farsi, persa, pero todos entendían que la filosofía racional solamente se podía encontrar en la lengua griega. Entonces la mayoría de los grandes intelectuales árabes o moros en España manejaban también el griego. Lo manejaban por dos razones: para usar la medicina, porque a pesar de que conocían a Galeno el latín, también querían saber sobre los conceptos de medicina griegos, y sobre todo por los remedios. Entonces, los griegos siempre fueron famosos por los remedios que utilizaban, y para entender todo lo relacionado con la discusión filosófica. Entonces, cuando uno coge a un Averroes, por ejemplo, entonces Averroes hace su gran libro en árabe sobre la República de Platón. O sea, empieza a entender el Estado a partir de conceptos idealistas griegos. Eso ya le permitiría a él enfrentarse a otros filósofos, por ejemplo, como Abu Jafar Ibn Tufail, donde ya Abu Jafar Ibn Tufail era más aristotélico, entonces ya cuestiona la república ideal de Platón frente a la polis constitucional de Aristóteles, etcétera. Pero entonces la lengua de discusión era el árabe con base en pensamiento en griego. Y ahí es. Luego, eso se llama latín. Ya el griego llega a Europa, es en el Renacimiento, ¿cierto? Pero el secreto que tenían los pensadores judeo-árabes en España, o sea, la gente, los judíos y los moros que vivían en Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga, Toledo, era que sabían griego. Ese era el tesorito de ellos. Y por el lenguaje además llegan también muchas formas de comportamiento. Ah, sí, claro, es que hoy en día eso ya está pues comprobado. ¿Qué hacemos nosotros con el lenguaje? Determinar cómo es la vida. Entonces, que una persona que hable mal, pues no va a entender la vida, no va a llegar a un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque le faltan referentes. ¿Cierto? Que es una de las cosas, por ejemplo, que nos está pasando mucho en América Latina, y es que hace mucho tiempo que dejamos de hablar bonito, y a partir de ahí el mundo se nos ha vuelto terrible. Es un problema para los medios de comunicación, ¿cierto? Que comunican lo malo. Obviamente el mundo se destruye en la medida en que lo comunica. Amigos oyentes, así hemos llegado al final de un capítulo más del programa La Otra Historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Hoy hemos tratado el tema de el griego como una de las lenguas indoeuropeas en esta serie de las lenguas del mundo que hemos venido tratando.